Creo que Bien, puede grabar el audio el audio y nada más, no está bien, grabando la bueno, imagen. vamos a ver. Bien, vamos a empezar entonces la clase eh, de la unidad 6, ¿sí? La primera clase. Lo importante primero es que hayan tratado de leer el material, ¿sí? Y haber terminado bien, por supuesto, la unidad 5, y ahí tener también el balance de saldos justamente de la unidad 5 como para poder empezar, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones, ¿sí? O sea, ya para empezar la unidad 6 tenemos que haber completado todo lo de la unidad 5, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esta unidad vemos el cierre del ciclo contable. Si ustedes leyeron el material, nosotros nos ubicamos en el cierre del ciclo contable porque nos resulta más fácil desde el punto de vista pedagógico, ¿sí? Así hacemos el seguimiento de las actividades de esta empresa que nosotros estamos siguiendo. Y una, porque bueno, también en los contenidos mínimos que tenemos que respetar del programa está planteado de esa forma, ¿sí? Pero en el material nosotros aclaramos constantemente que la mayoría de las actividades que nosotros hacemos en este momento, que vamos a estudiar en este momento, se pueden ir realizando a lo largo del ejercicio económico, ¿sí? Nosotros lo que estamos ahora viendo es justamente la última parte la penúltima parte del proceso contable. Porque nosotros no vamos a ver específicamente emisión de informes en general, ¿sí? Vimos algunos informes que se les pidió que confeccionaran de forma interna, ¿sí? Al cierre del ejercicio se hace un cierre y un corte para poder emitir informes que salgan hacia terceros. Se suele decir información que trasciende a terceros. Trasciende porque sale de la, de la universidad, iba a decir, de la empresa, ¿sí? Está. Así que, pero la mayoría de los controles que nosotros podemos ver a lo largo de toda esta unidad se pueden realizar durante el ejercicio económico. De hecho, el primer control que vamos a hacer hoy se hace casi permanentemente, ¿sí? No hay que esperar hasta final del ejercicio para hacer un control de fondos. De hecho, sería totalmente ilógico y totalmente en contra de los principios del control interno y de la administración del dinero. Así que eso desde ya descartado, que se hace solamente a final del ejercicio. Pero ¿qué pasa? Al cierre del ejercicio hay que hacer justamente una serie de controles, ¿sí? Son los más generales, ¿ya? Entre los que se incluyen justamente también, de nuevo, el control de los fondos, tanto de los que están en la empresa como de aquellos que están depositados en el banco, ¿sí? Ese control específico que se hace con los fondos que están depositados en el banco, ¿sí? Que lo vamos a ver la clase que viene, es el que se hace mediante una operación, ¿sí?, específica, que se llama conciliación bancaria. Las conciliaciones bancarias en la actualidad se pueden ir haciendo todos los días, ¿sí? De hecho, siempre se recomienda que periódicamente, sea semanalmente o cada 15 días o al final del mes, se deje escrito en un papel, ¿sí?, eh, este control que se hizo durante todo el mes, ¿sí? ¿Tá? Como para que quede un antecedente, ¿sí? Uno va a decir, pero bueno, si uno lo va controlando con la página, sí, pero recuerden que siempre es mejor que quede algo escrito en algún archivo, ¿sí? ¿Ya? Este papel de trabajo, ¿sí? Siempre los papeles de trabajo son el resguardo de las actividades del contador, ¿ya? De cualquier profesional en realidad, ¿sí? Del contador, del licenciado en administración, del ingeniero, que hoy es el día del ingeniero, o sea, el papá de Lugo es ingeniero, así que hoy lo felicitamos. Aparecieron unas fotos muy graciosas del pasado, así que bueno, ya nos reímos un poco en familia. ¿Está? Siempre estos papeles de trabajo son sumamente importantes, ¿sí?
Si bien uno ahora hace las cosas con el teléfono y todo, y bueno, sería recomendable que al final de un subperiodo, ¿sí?, se hiciera un papel de trabajo que quede archivado, ¿sí?, en la computadora. Y en algún disco externo por las dudas, ya sabemos, ¿no es cierto? O hacer un backup cada tanto, ¿sí? No vaya a ser cosa que por ahí se nos desconfigure o le pase algo con la computadora y se nos pierda toda la información. ¿Ya? O sea, esta cuestión de la celeridad de la información implica también otra serie de controles, los controles de los sistemas informáticos también, ¿sí? Eso lo van a ver más adelante un poco cuando vean análisis de sistemas, ¿sí?, u otras materias, ¿ya? Bien, entonces, ahora nosotros ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a empezar con estos controles. ¿Pudieron leer el material y ver el video? Era muy simple el video, era como para introducirlos. Sí o sí tiene que estar esa base, si no, o sea, no podemos empezar sin una base. ¿Está? Bueno, bien. Bien. Bueno, el elenco estable Este tema, nos sigue. sí. Este tema es muy práctico, chicos. O sea, terriblemente práctico. Es aplicación de todos los conceptos que venimos viendo desde el principio hasta ahora. Y es lo que efectivamente se hace en las empresas, lo que hacemos los contadores. Así que presten atención y aprovechen este tiempo ahora acá en el aula, en el aula virtual, porque es muy, muy práctico todo. ¿Está? Así que concéntrense y traten de pensar en qué harían ustedes. O sea, exacto. Porque sí. ¿Qué harían ustedes si les tocara controlar esto? Ponerse en el lugar de la persona que hace el control. Acá es donde empieza a jugar mucho esta cuestión que nosotros les venimos repitiendo desde el principio. No esperen que nosotros les digamos cómo hacer todo. Y tengan en cuenta que no hay una única forma de resolver todas las cuestiones, ¿sí? Hay una generalidad, hay un método, hay lo que quieran, pero todas las empresas son distintas, todas las situaciones de control son diferentes, ¿sí? Además los profesionales y los profesionales entre sí son diferentes, entonces pueden tener distintas formas de trabajar. Ustedes pueden armar distintos papeles de trabajo. ¿Está? Sí, entonces no se esquematicen. Eso es lo que les quiero decir. No se encierren en esto se hace así. Y no, porque por ahí van a encontrarse con una situación que no es tan así y la van a tener que resolver igual. Así que tienen que tratar de pensar más allá de la estructura, ¿sí? Y aplicar los conceptos. Acá es muy, muy importante que tengan muy claro lo conceptual, ¿sí? Para poder aplicarlo a la práctica. Y sobre todo, en este caso, en todos los que vamos a empezar estudiando, sobre todo tener en claro la clasificación de cuentas, sobre todo por su naturaleza, y qué informa cada una de las cuentas, ¿sí? Qué informa el saldo de cada una de las cuentas. ¿Está claro? Las cuentas son la unidad mínima de información procesada, ¿sí? En cualquier momento, ya vimos que a lo largo de toda esta ejercitación que hicimos a través de estos meses, vimos que se podían hacer cortes de información y poder tener los saldos mensuales, ¿sí? En la actualidad, con los sistemas electrónicos, uno puede tener el saldo en cualquier momento, ¿sí? Se consulta el mayor y entonces ahí tiene la información ya procesada. Procesada, que no quiere decir que en realidad esté totalmente bien. Porque como decíamos siempre, dentro del sistema contable hay que decir que está el ser humano. Y el ser humano de por sí tiene la característica de ser falible, o sea, puede cometer errores, ¿tá? Puede olvidarse de hacer cosas, ¿tá? Entonces, por eso es que viene esta etapa del control. Eso lo hemos explicado bastante en el material y después aparece toda esa parte en el vídeo como para que ustedes lo tengan siempre de referencia, ¿tá?
por eso volvemos a insistir, hay que leer primero los materiales, ¿sí? Si llegan acá pensando, bueno, a ver cómo se hace esto, cómo me dicen que lo haga, y vamos a empezar un poquito mal, ¿sí? Porque como les dice Lucía, y en esto tiene toda la razón, ¿sí? Que acá depende mucho de cada uno de ustedes. Entonces, ponerse en el lugar, ¿qué haría yo si yo tuviera que hacer este control? Suponiendo que yo soy el contador o que soy un gerente administrativo que quiere hacer controles, ¿sí? ¿Está? Entonces, esto hay que tenerlo muy, pero muy presente, ¿sí? Bien. A ver, esperen un momentito que... Sí, era este. Voy a compartir un ratito una... Bien. ¿Ven un PowerPoint? ¿Sí? ¿Lo están viendo? Sí, se ve. Bueno, ahora lo voy a compartir. Vamos a poner con... perdón, lo voy a poner con modo presentación. ¿Sí? Es muy chiquito esto. Es como para recordar algunas cuestiones. ¿Sí? Lo que vamos a ver hoy dentro del cierre de ciclo contable es el control de los fondos. Esto decíamos que se hace constantemente, ¿tá? A nosotros nos sirve porque hacemos un corte al cierre. Bueno, al cierre hay que hacerlo sí o sí, ¿está? ¿En qué consiste? Primero ustedes tienen, este es un ejemplo que está del apunte, ustedes van a tener... Acá es muy simple, ¿sí? Acá usan la cuenta caja, ustedes están utilizando la cuenta de recaudaciones a depositar. Y tienen un saldo, ¿sí? El saldo ese es de 3.000 en este ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros decíamos que si aplicábamos la lógica contable, ¿sí? Que cierra por todos lados la lógica contable, esto tendría que estar bien. Pero como... uno de los elementos del sistema contable es el ser humano, que puede cometer errores o olvidarse, ¿sí? Tener omisiones, ¿sí? Omitir cosas. Entonces hay que hacer un control sobre estos 3.000 pesos. ¿Tá? Y controlar, que decíamos, para nosotros controlar en contabilidad es una operación que consta de 4 pasos en esta etapa inicial para nosotros en contabilidad 1. ¿Sí? Es comparar la información contable con un parámetro, detectar si hay diferencias en esa comparación que van a surgir de la misma comparación, analizar cuáles son las causas y corregir. ¿Está? Esto como para recordarnos. Comparar la información contable. La información contable, ¿dónde va a estar la información contable ya procesada? Como recién dijimos, en las cuentas. ¿Y las cuentas dónde están? En el libro mayor. Cuando comparamos con un parámetro. Ese parámetro es una referencia, ¿sí? Algo que tomamos como elemento para tener en cuenta y del que no nos tenemos que apartar, ¿sí? Cuando nosotros vamos a controlar los fondos, decimos que tenemos que comparar. ¿Qué vamos a comparar? La información contable, y esta información contable va a estar en los saldos de las cuentas caja o recaudaciones a depositar o valores a depositar y valores diferidos. Puede haber también valores al cobro, ¿sí? Como una cuenta que tengo que prestarle atención. ¿Por qué? Porque las cuentas valor al cobro, si bien no es fondo, es un derecho, pero tengo que tenerla en cuenta porque quizás por ahí, ¿sí? Alguien imputó mal un cheque, ¿sí? A esta cuenta. O hay un cheque que nosotros no lo tenemos en existencia, pero encontramos, ¿sí? Algo cuando hacemos la comparación justamente con la referencia esta. La referencia que nosotros tomamos o el parámetro que tomamos, ¿qué es? Muchos dicen es la realidad. Bueno, pongámosle, sí, pero la palabra realidad tiene muchas aristas,
¿sí? Lo que para uno es real, para otros no. ¿Sí? Entonces, ¿con qué vamos a comparar? Fíjense que caja tienen que ser billetes y o monedas. Y los valores a depositar y valores diferidos tienen que ser cheques, o sea que los tengo que tener. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la referencia? La existencia física del dinero y de los valores. Para eso se realiza una actividad que se denomina arqueo. ¿Sí? ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir este arqueo? Este arqueo es un recuento físico. Así se llama el recuento físico así se llama. Así es la costumbre decir, nombrar a este recuento físico cuando nos estamos refiriendo a dinero y valores. ¿Sí? ¿Está? ¿Por qué se le llama arqueo? Bueno, porque... ¿Hola? ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó? No, iba a decir que es importante que interpreten la palabra arqueo como una actividad. Claro, es una actividad. Una acción. Es una acción, ¿sí? Se realiza un arqueo, ¿sí? ¿Está? Se arquean los fondos, se solía decir antes. Ahora creo que ya no se dice más, ¿sí? ¿Está? Se hace un recuento directamente, ¿no? Pero el arqueo implica un recuento de los fondos, ¿sí? La palabra, esta es una palabra muy vieja porque venía de cuando el dinero se transportaba en baúles y esos baúles se llamaban arcas, ¿sí? Entonces, arquear los fondos era contar lo que estaba dentro de las arcas, ¿sí? Viene de hace como 6 siglos este término, ¿está? Como el tío del Pato Donald. ¿Conocen al Pato Donald ustedes? ¿Está? El tío rico. Claro, que nadaba. Siempre abría esos baúles llenos de dinero y nadaba en el dinero. ¿Está? Le encantaba justamente arquear el dinero. ¿Sí? Bien. Entonces, en ese arqueo, ¿qué podemos nosotros encontrar? ¿Qué quiere decir arquear? Bueno, vamos a la caja, ¿sí? Vamos al tesorero. Generalmente se le cae de sorpresa. ¿Sí? ¿Está? Pues una de las consignas, ¿sí?, de los controles de fondos, ¿sí? No saber cuándo van a venir a controlarme. Se supone que a fin de año me van a venir a controlar, así que tiene que estar todo preparado, ¿sí? Pero durante el año podemos hacerlo en cualquier momento. Esta es una de las reglas básicas del control interno cuando vean administración, y para los que van a estudiar licenciatura en administración es sumamente importante, ¿sí?, el tema del control interno. ¿Ya? Entonces el tesorero tiene que tener siempre todo listo porque no saben en qué momento va a venir un control, ¿sí? ¿Y en qué consiste este control? En justamente primero hacer este arqueo, ¿sí? Y ahí ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar efectivo, tantos billetes y tantas monedas, y hasta se suele hacer una planillita en la que dice tantos billetes de 1000, tantos billetes de 500, tantos billetes de 200, tantos billetes de 100, ¿está? Cheques se los ordena por fecha, y ahí podremos decir, bueno, hay algunos cheques que parece que están a depositar, otros que parece que están diferidos, o los ordeno directamente por cheque. Ay, mira, encontré un ticket de un cheque que parece que se depositó, hay que ver de qué es esto, ¿está? ¿Y eso con qué vamos a comparar estos pesos, ¿sí? Estas unidades monetarias que encontramos acá? Lo vamos a comparar con los saldos, ¿sí? Entonces ahí comparamos los saldos de las cuentas con lo que nosotros encontremos. Y acá es sumamente importante que nosotros sepamos bien qué representa cada cuenta, ¿sí? Si yo comparo el saldo de la cuenta caja, si yo tomo, perdón, el saldo de la cuenta caja, lo tendré que comparar solamente con el efectivo, ¿sí? Ahora, si yo tomo la cuenta recaudaciones a depositar, ¿sí?, el saldo de la cuenta recaudaciones a depositar, ¿con qué me tendrá que coincidir? Con el efectivo más los cheques que estén a depositar.
hoy o mañana. ¿Sí? Ya si tienen más días, ya no. ¿Está claro? Y si tomamos valores diferidos, entonces sí, tendré que ver los cheques que tengan una fecha posterior a mañana. ¿Ya? Por las dudas miro el mayor de valores al cobro, porque puede ser que tenga un ticket de un depósito de un cheque de otro banco, ¿sí? Y capaz no está registrado en valores al cobro, ¿sí? Capaz que sigue registrado en valores diferidos o recaudaciones depositadas, lo que fuere. ¿Está? De esta comparación pueden surgir diferencias. ¿Qué quiere decir? Que el saldo de caja no coincida con el efectivo encontrado, o que el saldo de recaudaciones a depositar no coincida con la suma del efectivo más los depósitos, o que el saldo de valores diferidos no coincida con los que tenemos postdatados nosotros, o sea, con fechas posteriores a mañana. ¿Ya? O que en valores al cobro no haya ningún cheque con el importe del ticket ese de depósito, o que haya más, ¿sí? O que no haya ninguno, que tenga saldo cero, ¿sí? Entonces acá es donde viene el problema. ¿Qué hacemos con estas diferencias? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Vos avísame, Lu, porque la verdad que como yo no puedo ver la No, cámara. yo se te escucho, todo bárbaro. Sí, no, pero por las dudas si alguien pregunta algo. Sí, no estoy viendo el chat, pero nadie ha preguntado nada todavía. Bien. Es simple, a ver chicos, imagínense esto, en las empresas esto pasa. Hay un cajón con el dinero y los cheques. Sí, cajón, caja fuerte, bueno. Sí. Depende del nivel de seguridad que tenga cada empresa, ¿no? Pero Cajita, eso sí, lo que cajita, se hace caja, es cajón y caja fuerte. contarlo y compararlo con la información que tenemos en la contabilidad. ¿Sí? O sea, y siempre... los mayores. Claro. Por eso, y siempre después cuando recitan dicen, ¿qué comparan la contabilidad con la realidad? Bueno, a ver, de nuevo, ¿qué comparamos? La información contable que me brinda los saldos de las cuentas, ¿sí? ¿Está? Con un parámetro, específicamente en este caso como son elementos físicos, ¿sí? Con la existencia física del dato de la existencia física que representan esas cuentas. ¿Sí? Hay uno que no representa ninguna existencia física, el valor del cobro, pero por eso decimos, lo ponemos también porque puede ser interesante que veamos su composición. Pero esto tiene que quedar en claro, ¿sí? Y tiene que quedar en claro que hay cuentas, ¿sí?, que representan la información, su saldo representa el valor de ciertas existencias físicas, como por ejemplo, ¿sí?, el dinero. Los valores hay que tenerlos, ¿sí? Entonces hay que ver que el valor sea coincidente, ¿sí? ¿Y qué otra cuenta más representa el valor de existencias físicas? Pregunta. ¿Qué otra cuenta? A ver si contestan. ¿Alguien contestó? Moneda extranjera, dice. Bueno, ¿qué más? Otra más, mucho más fácil todavía. ¿Nadie más? Nadie. Vamos. ¿Qué otra cuenta representa el valor de existencias físicas? Mercaderías. Mercaderías, muy bien. ¿Sí? Ahí está. Bien. Fondo fijo. Bueno, fondo fijo. Bueno, sí. Sí, fondo fijo, sí, porque es el dinero en efectivo que hay en la empresa cuando usamos recaudaciones depositadas. Sí. Y otras más. Otro grupito más de cuentas que nunca se nos ocurre, pero sí tiene que representar el valor, deben representar el valor de existencias de bienes. Existencias físicas. Mercadería, siguen diciendo mercadería ya está. Mercadería ya está. Otro grupo. Hay otro grupo de cuentas que representan representan existencias físicas. Físicas. De bienes.
Rodados, bien, Rodados es un ejemplo de este conjunto de cuentas. ¿Y en qué conjunto de cuentas está? ¿En qué rubro está Rodados? Bienes de uso, muy bien. ¿Está? Bienes de uso, ¿sí? Activo, no, o sea, está bien. No, eso no es un rubro, activo, eso es un capítulo. Claro. ¿Está? Clasificación de cuentas. Dentro del activo, además, dentro del activo hay cuentas que no representan existencia física de bien. Claro. ¿La cuenta de deudores por ventas representa existencias físicas? No. ¿Qué tenemos? ¿A todos los deudores por ventas en un freezer ahí colgaditos? En una habitación. ¿Y tenemos que ir a contarlo? Aislados. Aislados. Con 2 metros de distancia, por favor. ¿Está? ¿Sí? Entonces, para todas estas cuentas cuyos saldos representan, ¿sí?, el valor monetario de ciertas existencias físicas, ¿qué tendremos que ir y hacer? Un recuento. Pero oyeron bien, ¿eh? Para todas. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Y voy a tener que ir a contar las sillas que hay en la empresa? Sí, voy a tener que ir a contar cuántas sillas hay en la empresa. ¿Sí? ¿Voy a tener que ir a contar los rodados? Sí, supongan que es una empresa que existen muchas acá en Comodoro Rivadavia, las empresas de transporte de personal. ¿Sí? Y en la contabilidad dice, hay 20, supongamos, 20 legajos y 20 cuentas analíticas, ¿sí?, de camionetas, ¿sí? Y vamos y contamos y encontramos 23. ¿Qué hacemos? ¡Uy, yupi, ganancia! ¿Está? No, algo habrá que hacer, ¿no es cierto? ¿Está? Esto es clave, ¿sí? Esto es clave, porque justamente esto de los valores, salvo valores al cobro, lo vuelvo a aclarar, ¿sí?, pero caja, recaudación a depositar, valores a depositar, valores diferidos, ¿sí?, me están informando el saldo de esas cuentas, nos están informando tenencias de valores, tenencias, existencias finales de valores a un determinado momento. Por lo tanto, hay que hacer un recuento físico. En el caso de los valores, el recuento físico suele denominarse, por tradición, arqueo de fondos. ¿Está? Pero es un recuento físico. Bien. Detectamos esas diferencias, ¿sí? ¿Qué hacemos? Hay que analizar las causas. ¿Está? Este análisis de causas, ¿sí?, puede decirnos que se cometieron errores, ¿sí?, o alguien se olvidó de registrar algo. ¿Está? ¿Sí? Pero vuelvo a este anterior, ¿sí? Tenemos que tener bien en claro, si nosotros estamos analizando recaudaciones a depositar, a nosotros nos van a dar un listado de lo que se encontró. Entonces, si yo quiero comparar el saldo de recaudaciones a depositar, que voy a tener que tomar el efectivo más los cheques que estén a depositar, hoy o mañana. Si ya tienen una fecha posterior, ya no serán a depositar, serán valores diferidos. ¿Está? ¿Sí? Recordar que todas estas, hay que recordar, ¿sí?, que todas estas cuentas, ¿sí?, no necesariamente están en el rubro caja y banco. Por ejemplo, valores diferidos y valores al cobro, ¿sí?, son en realidad créditos, porque hay que esperar, ¿sí?, hay que esperar a que se produzca una fecha. ¿Está? Bien. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, nosotros comparamos, por ejemplo, el saldo de recaudaciones a depositar, ¿sí?, y sumamos efectivo más cheques a depositar, ¿sí?, y no nos da igual. Y después vamos a valores diferidos, y con los cheques diferidos tampoco nos da igual. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Y puede ser que alguien se haya equivocado y haya... O sea, ahí voy a tener una diferencia, ¿no es cierto? Entonces, ahí puede ser que alguien se haya equivocado al registrar. En lugar de registrar valores diferidos, registró valores a depositar. Suele ocurrir.
¿sí? Los códigos por ahí son parecidos, o vio un cheque y puso valores a depositar tranquilamente, ¿sí? Entonces hay que hacer una corrección simple, una reclasificación, ¿ya? Ahora, puede ser que nosotros tengamos también datos, ¿sí? Como por ejemplo, mira, también hay acá me están diciendo que hay una factura que quedó ahí pendiente, qué sé yo, entonces capaz que hubo una omisión. Se registro las omisiones, veo el nuevo saldo y ahí vuelvo a comparar. O sea, cada vez que voy haciendo una corrección, vuelvo a hacer vuelvo a hacer el mayor, o sea, a ir corrigiendo ese saldo. ¿Está? Porque bueno, acá tenemos la última etapa. Si la corrección, ¿en qué consiste? En realizar asientos de ajuste. ¿Está? ¿Qué son los asientos de ajuste? Son asientos en el libro diario, registraciones contables en el libro diario, que permiten corregir los errores o las omisiones que nosotros habíamos detectado. ¿Sí? Esto que muchas veces pasa, sobre todo cuando son corrección de errores, ¿sí? Que uno no entiende si lo ve simplemente, o sea, así en un primer vistazo, y parece como que no tuviera lógica, ¿sí? Porque es una corrección, no representan hechos económicos, ¿sí? También puede ser el asiento de ajuste por una omisión, ¿sí? ¿Qué es una omisión? Haber olvidado de registrar algo, ¿sí? Entonces se está registrando un hecho económico, pero como una corrección a los saldos, ¿sí? ¿Ya? Posiblemente no, es altamente probable que no tenga la fecha en la que debería haber sido registrada, porque se está apareciendo en un control. Y por supuesto, una vez que nosotros hacemos el asiento en el libro diario, tenemos que corregir también el mayor, para ver si nos da o no nos da otra vez igual entre el saldo y lo que está, ¿sí?, en existencia final. ¿Está claro? Puede ser que persista la diferencia. Entonces, si persiste la diferencia, recién ahí puedo decir, bueno, no encuentro más, ¿sí? Tampoco podemos estar buscando eternamente. ¿Sí? Hay una pequeña diferencia, sí, que puede ser una pequeña diferencia porque en la contabilidad diga que tenía que haber 100 pesos y en la realidad hay 98. Entonces tengo que corregir y representar en el mayor 98. Quiere decir que hay una diferencia negativa, un faltante de fondos por 2 pesos. ¿Sí? Esto tiene que ver con un criterio que vamos a hablar más adelante, pero ya lo podemos mencionar, ¿sí? Con un criterio que se denomina el criterio de significatividad de los desvíos, ¿sí? Acá estamos teniendo un desvío de lo que debería ser, ¿sí?, en la contabilidad. Pero ¿qué pasa? Lo que debe ser es lo que me dice la existencia final. Hay 98. ¿Está? Y yo tengo 100 en la contabilidad. Quiere decir que, ¿cuál es la referencia que prevalece? Lo que está en la existencia. Entonces tengo que corregir el saldo de la cuenta recaudación depositar o caja, ¿sí?, disminuirlo para que llegue a 98. Eso genera una diferencia negativa, ¿sí?, un resultado negativo. ¿Está? Justamente por esta corrección. Ahora, ustedes piensen, supónganse, como decíamos siempre, con Luz decíamos en clase, sí, un caso extremo, ¿sí? Nadie sale de la empresa hasta que no aparecen los 2 pesos. ¿Sí? La diferencia esa. Quiero saber la diferencia. ¿Está? ¿Sí? Entonces, todo el mundo trabajando hasta las 12 de la noche, ¿sí? ¿Y qué pasó? Después hubo que pagar horas extras, ¿está? Encima después de las 10 de la noche van al doble las horas extras, así que, ¿está? ¿Sí? Alguien dijo, sí, acá alguien se había olvidado de poner, ¿está? ¿Cuál es el beneficio de haber obtenido el origen de esa diferencia contra el costo de pagar todas las horas extras, de vengar y pagar todas las horas extras que nos consumió? ¿Está? Entonces se admiten ciertos desvíos, ¿sí?,
justamente acá en los controles donde nosotros decimos, bueno, no, está bien, no podemos seguir todo el tiempo buscando esto. Es razonable, ¿sí?, que haya un pequeño desvío. ¿Está? Igualmente, tampoco es algo de lo que haya que abusar, es la última instancia. Es la última instancia, ¿sí? por eso es que lo estamos planteando ya al final, ¿no es cierto? ¿Está? Una vez que se encontraron todas las otras diferencias, y bueno, no encontramos estos dos pesos distintos, estamos haciendo un recuento físico de bienes de uso, por ejemplo, no encontramos un camión, bueno. Claro, no. Ahí ya, bueno, es razonable que desaparezca un camión. ¿sí? No es razonable. No hay que encontrarlo. No es razonable que aparezca. Acá estamos hablando de diferencias muy chicas que no tienen significatividad y que no van a cambiar nada de aparecer o no. Claro, ¿sí? O sea, ¿en qué puede llegar ¿en qué pueden llegar a influir estas diferencias en las decisiones futuras de los usuarios? Y una diferencia de 2 pesos, nada. Ahora, si desapareció un camión y yo digo, bueno, diferencia negativa de bienes de uso, ¿cómo? ¿Qué pasó acá? ¿Sí? A cualquier persona que quiera invertir, ¿sí?, o hasta los mismos bancos, los acreedores, van a decir, ¿qué está pasando en esta empresa? ¿Está? ¿Sí? Bueno, este concepto de significativo lo van a ir trabajando a lo largo de toda la carrera ustedes, ¿sí? Bien. Bien. Se entiende, chicos, ¿no? Que esto es una comparación de los saldos que tenían en los mayores con lo que se encuentra producto de la actividad del recuento, ¿cierto? Eso es lo importante que les quede claro. Y a partir de ahí ustedes tienen que ver a ver cómo pueden hacer para dejar anotado, registrado no contablemente, sino en algún tipo de papel, ¿sí? Cómo fue que encontraron las diferencias. ¿Sí? No sé si hay algún recursante que haya hecho también el año pasado y de vez se haya llegado hasta acá, se debe acordar del tema de los papeles de trabajo. ¿Alguno que se acuerde? Gabriel, vos estabas el año pasado también. Emanuel no llegó, dice. Gabriel Garnica, vos estabas el año pasado, ¿no? No sé si alguno que haya llegado a esta altura, ¿no? Porque ya me parece que para el año pasado a esta altura ya estábamos. Sí, claro. Habíamos pasado el recuperatorio final. Ya habíamos hecho sí. El recuperatorio final del primero, sí. Fíjense que no es algo difícil, pero sí tienen que usar mucho el sentido común. Y por supuesto tener un manejo bastante hábil de la clasificación de cuentas y de qué representa cada cuenta, ¿sí? Eso es fundamental. Saber bien qué representa cada cuenta, ¿sí? Sabiendo bien qué representa cada cuenta, esto tiene que salir muy fácil. No llegué Gabriel dice que no llegó, pero fue como oyente. Está bien. Entonces, algunas cuestiones las debes de tener más o menos, ¿sí? ¿Queda claro entonces? Bueno, vamos a ver ahora cómo aplicamos esto, porque en las palabras suele ser muy fácil, pero después resulta que se nos complica, ¿sí? Pero esto que les dice Lucía tiene mucha importancia. Hay que usar el sentido común, ¿sí? No hay que apegarse a ver cómo lo hago y qué tengo que hacer acá, ¿sí? Lo que tengo que hacer es buscar con sentido común, ¿sí? Cómo solucionar esas diferencias, ¿sí? Las diferencias pueden ser por errores o por omisiones. En el caso de los fondos, ¿cuál puede ser el error más frecuente? ¿Cuál podrá ser? Y que en lugar de utilizar una cuenta utilicemos otra, ¿sí? ¿Ya? Ese es un error fácil, porque acá no hay mucha vuelta, ¿sí? En otros casos, por ejemplo, en deudores por ventas o en mercaderías, en esos casos, y bueno, ahí capaz no segregué los componentes financieros, o en los bienes de uso, qué sé yo, a los inmuebles consideré el terreno y calculé amortización sobre todo, ¿sí? Entonces ahí puede haber otras complicaciones, ¿sí? Pero acá, en el caso de los fondos, a ver, los errores son bastante limitados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dinero
y cheques, ¿sí? Entonces, el dinero no hay vuelta, ¿sí? Es lo que representan los billetes, ¿tá? Y los cheques puede ser que hayamos confundido, ¿sí? Una cuenta con otra, ¿sí? Ahora, ¿qué puede ocurrir también? Que alguien que se haya omitido registrar algunos hechos económicos. Se puede haber omitido registrar un pago, una cobranza, ¿sí? Un depósito, ¿tá? Pero eso va a estar unido también a otros controles. Capaz que hay una persona que está haciendo el control de los fondos. Entonces, bueno, yo encontré esto, ¿tá? Después otra persona hizo el control de banco. Sí, bueno, acá me quedó una diferencia. Después otro hizo el control de de deudores por ventas, ¿sí? ¿Tá? Vamos a suponer que sectorizamos así para que vayan haciendo los controles por separado, ¿sí? Eso en las empresas grandes por ahí suele hacerse para que no haya transferencia de información, ¿sí? Un poco difícil para coordinar, pero bueno. ¿Sí? Otro que hace el control de los bienes de cambio, que no va a ser el jefe del depósito, sino que va a ser alguien del departamento contable, ¿sí? Y alguien más que hace el control de los bienes de uso, ¿tá? ¿Sí? Entonces hay cuestiones que que van a salir, ¿sí? En cada uno de los sectores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se junta todo, y tengo que leer todo primero, ¿no? Como para ver si hay cuestiones que se relacionan, ¿sí? Entonces puede ser algo que digo, ¿y esto de dónde viene? Y resulta que por ahí aparece en deudores por venta, hubo una venta que no se registró en algún momento y entonces quedó esto, corrijo lo de ventas, pero capaz que ya corrigieron también hay que corregir lo de valores, el control de fondos y valores, ¿sí? Entonces todo es un conjunto después, ¿está? Así que bueno, vamos a ver si podemos hacer, ¿sí? En primera instancia, ¿sí? Con los datos de sobre ruedas SRL, ¿sí? Está bastante fácil el primer control que vamos a hacer de fondos, ¿sí? Después tenemos unos ejercicios de aplicación que vamos a ver si los podemos hacer también. El primero por lo menos, ¿sí? Como para tener una guía, ¿está? ¿Tienen el material? Sí, dale. No. Si tienen el material, sí. Fundamental. Sí. Que tengan los prácticos, ¿sí? Descartaban en el aula virtual, ¿no? Fíjense que tienen que tener el que dice seguimiento sobre ruedas, el material que corresponde a la unidad 5, ¿sí? Fíjense que ahí la primera parte que habla de controles al cierre, ¿sí? Y les muestra el resultado del arqueo de fondos y valores, ¿sí? Ese cuadrito que tienen ahí es lo que resultó del recuento físico. Fuimos, abrimos el cajón, caja fuerte, lo que fuera que esta empresa tenía, ¿sí? Y encontramos eso que aparece en ese recuadro. ¿Está? ¿Lo tienen ahí? Ahora, ¿lo pueden ver? ¿Lo están viendo? ¿Lo tienen más o menos a mano? Bueno, si están en el celular por ahí se les complica, a ver. Pero bueno, tienen que tener eso y tienen que tener los mayores, ¿sí? Con los que ustedes venían trabajando, ¿está? Porque eso lo van a tener que comparar con la información que ustedes venían acumulando hasta ahora. ¿Se entiende? A ver, no sé si lo pueden ver ahí, yo lo compartí. Controles al cierre. Según consta en el libro de actas de la empresa, con fecha 5 de agosto del 2019, los socios decidieron modificar la fecha de cierre del ejercicio económico para el 30 de noviembre de cada año. Esta modificación al contrato social fue inscrita en la Inspección General de Justicia, ¿sí? En lugar de diciembre, ¿sí? Decidieron cambiar la fecha de cierre del ejercicio para el 30 de noviembre, ¿está? Algún motivo tendrán. Por ahora no lo vamos a averiguar. Enfocados en los controles al cierre, los encargados realizan las siguientes tareas con el propósito de detectar posibles errores u omisiones en los saldos de las cuentas contables según el balance de sumas y saldos obtenidos al 30 del 11 del 2019. ¿Lo tienen también
Fíjense que en la solución también se les había facilitado el control perdón, el informe el balance de sumas y saldos. Lo del balance y sumas y saldos, ¿quedó claro? ¿Quedó qué es y para qué sirve? ¿Alguien tiene alguna duda de eso? Nadie contesta, chicos. ¿Dudas? ¿No? Bueno, esto como venimos diciendo desde el primer día, si no tienen dudas, nosotros damos por entendido que está claro el tema. ¿No? Parece que nadie estaría dudando sobre eso. Parece que nadie estaría dudando, exacto. Bien, yo acá estoy compartiendo el balance de sumas y saldos al 30 del 11 del 2019. En la solución, una venta del 16 de noviembre de la parte anterior. Sí. Tiene que dar la igualdad. Siempre tiene que dar la igualdad por una cuestión muy sencilla. Si ustedes registraron en los asientos bien, necesariamente la igualdad les va a dar, chicos. Esto es básico de la contabilidad para siempre. ¿Sí? Si el asiento está bien hecho, el balance de sumas y saldos tiene que dar bien. Si no les da bien el balance de sumas y saldos, lo más probable es que se hayan confundido cuando pasaron los importes del asiento al mayor. Aunque el asiento esté mal hecho, o sea, mal hecho conceptualmente, que se hayan confundido y hayan registrado mal una venta o lo que fuera, igualmente el balance de sumas y saldos le tiene que coincidir. Claro. Sí, supongan que en la venta, supongan que la venta la hubieran hecho al revés, el asiento de venta lo hubieran hecho al revés, ¿sí? Debitaron ventas y acreditaron todo el resto. ¿Sí? Debitaron ventas, debitaron componentes financieros, iba débito fiscal y acreditaron deudores por venta, ¿sí? Si balancea, ustedes cuando lo pasan, el balance de sumas y saldos les va a dar igual. ¿Está? Esto que les dice Lucía. Pues es un tema de la lógica contable, ¿sí? Nosotros cual. siempre que registramos un asiento tenemos cuentas que suman en el debe lo mismo que suman en el haber. ¿Está? Famoso asiento que balancea. ¿Está? Eso lo sabemos desde cuando empezamos a registrar, ¿no? Sí. Como siempre, la igualdad contable se tiene que mantener, siempre también nos va a dar bien el balance de sumas y saldos. Bien en cuanto a números, que el contenido adentro de cada número puede estar mal. Pero la suma, la ecuación se va a mantener siempre. Bien. Lucía, Esto que me están diciendo de los errores que hubieron, estos se están refiriendo a la etapa anterior, ¿no? Nahuel, Flor, que dicen que hubieron errores. Está bien, de sobre ruedas, pero de la etapa anterior. O sea, de la unidad 5, de las operaciones de noviembre. Bueno, está bien, no se preocupen. ¿No? Si ustedes lo registraron bien, no van a tener problema. De cualquier manera, todo esto que me están diciendo tiene que ver con ventas y costo. Sí, que ahora para el arqueo de valores no nos va a afectar. No nos afecta. Sí, por ahí un poquito más adelante, acuérdense de recordarnos a nosotros este error que hubo en la solución cuando hagamos los controles del rubro bienes de cambio. ¿Sí? Ahora para hacer el control de los fondos, si van a poder igual con los mayores así como están. Y no se olviden que esto no es un compartimiento estanco, ¿sí? Esto de los fondos. ¿Tá? La empresa funciona como un todo y como ustedes habrán visto, todos los distintos rubros en algún punto tienen relación, ¿sí? Y fundamentalmente con el tema de los fondos. ¿Tá? Cuando nosotros vendemos al contado, ¿sí? Vamos a tener ahí una relación entre el rubro, entre las ventas y todo lo que las ventas afectan y
el rubro caja y bancos. ¿Sí? No se olviden de eso. Si todo está muy relacionado. Todo tiene que ver con todo. No lo pierdan eso de vista. No se cierren con que caja y bancos, solo caja y bancos, y si no encuentro la diferencia no sé dónde está. Y puede estar en algún otro lado. Está en otro lado. ¿Sí? Puede surgir la solución a esa diferencia en otro rubro. ¿Está? Bien. Lucía, si yo cambio, por ejemplo, Sí. a este otro lado, ¿se ve o sigue saliendo? No, vos cada vez que cambias la pantalla yo veo. Ahora estoy viendo sí, pues estamos en el mismo sobre programa, ruedas. sí. Y ahora el balance es más exacto. Bueno, como para tenerlo ahí, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a si vamos a hacer control de fondos y valores, qué tenemos que ver? Recaudaciones a depositar, ¿sí? Con su saldo, ¿está? ¿Sí? Entonces, ¿podríamos hacer un papel de trabajo? Sí, podemos hacer un papel de trabajo, más o menos como vimos en el PowerPoint, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en la contabilidad? ¿Sí? Toman cuaderno, lapicera y ponen recaudaciones a depositar 40.625, ¿sí? Fondo fijo, este ya lo habían resuelto en la unidad 5, así que este no debería haber problema, ¿no es cierto? Y después buscamos si hay alguna otra cuenta. Valores diferidos también nos va a interesar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos cuaderno, lapicera y ponemos recaudaciones en una hoja, en el lado izquierdo, si quieren, para hacer una comparación, ¿sí? Recaudaciones a depositar, 4.525, valores diferidos, 162.045. ¿Habrá alguna otra cosa que nos interese de acá? Como decía Lucía, y tendríamos que ver a ver si hay alguna otra cosa. Ah, miren, acá hay dice deudores por falta de fondos. O deudores por cheque rechazado, como ustedes lo tengan, ¿no es cierto? ¿Sí? Si es deudores por falta de fondos, deudores por cheque rechazado, supuestamente tenemos que tener el cheque. ¿Está? ¿Sí? También nos interesaría. Fíjense que esto no son fondos, pero hay una cuestión ahí de un valor que anda dando vueltas. ¿Sí? No tenemos valores al cobro, no tenemos esas cuentas. Así que las que podemos nosotros controlar son recaudaciones a depositar, fondos fijos ya lo habíamos controlado, ¿sí? Valores diferidos y deudores por falta de fondos. ¿Sí? ¿Está? Esto tiene que ver con esto que yo les decía de salir de la estructura, ¿sí? No se estructuren con que hay una única forma, porque bueno, ahora Walter les está comentando que tenemos esta cuenta de deudores por falta de fondos, que deberíamos decir, deberíamos tener cheque, pero supongan que ustedes no se dieron cuenta de eso, ¿sí? Cuando vayan a hacer el recuento físico de los valores que tengan y se encuentren con un valor que tienen ahí, que tiene una fecha anterior y que dice rechazado por falta de fondos, porque el cheque rechazado por falta de fondos tiene sellos por todas partes que lo dicen. Sí. Ahí van a tener que volver al balance de sumas y saldos y decir, a ver, yo esto lo tenía, y van a encontrarse con esta cuenta. Sí, ¿ya? O podrían volver al balance de sumas y saldos y no encontrar la cuenta. Y no encontrarla, también puede pasar, ¿sí? A lo que voy yo es que no se queden con que siempre tienen que primero encontrar las cuentas y después ir a ver si están. A veces pasa al revés. ¿Sí? Sé que por ahí es medio confuso porque están muy acostumbrados a que, bueno, este es el esquema, este es el método para hacer, y acá no estaríamos teniendo un único método. ¿Sí? Entonces traten de desestructurarse y no se desesperen. ¿Sí? Pueden resolver de otra manera. Bueno, ¿sí? Y si lo comparamos, esos saldos con lo que ustedes encontraron en efectivo y con cheques de terceros, a ver, debería haber cheques de terceros para la fecha del 30 de noviembre o 1 de diciembre para que estuvieran dentro de recaudación a depositar. Ya todos los posteriores serían, ¿sí? Ya no serían recaudación a depositar, ¿sí?
Entonces ahora ustedes tienen que clasificar de esto que encuentran, y fíjense que acá en cheques de terceros tiene una A entre paréntesis y dólares estadounidenses tiene una A entre paréntesis. Entonces habrá que buscar en el texto tipo, ¿cómo se llama? Búsqueda del tesoro. A ver, ¿dónde está esa A? Porque eso quiere decir que hay una referencia. Está unido con otro elemento de este texto. ¿Sí? Vamos. 10 minutitos para que hagan esto. Para que hagan y que detecten diferencias y después vemos qué hacemos. ¿Dale? Vamos. Este es fácil. Este es muy simple.